Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar los misterios y las historias que nos cautivan en el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos una historia que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos figuras que han conquistado corazones en Turquía y más allá, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la razón por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman, bueno, es una razón que, créanme, no esperábamos y que ha dado mucho de qué hablar. Prepárense para una historia llena de giros, sorpresas y detalles que quizás no conocían. Si les gusta estar al día con lo último del mundo de las celebridades, con secretos y verdades al descubierto, entonces este es su sitio. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante revelación, les hago una cordial invitación. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras fascinantes historias. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Todos conocemos a Demet Özdemir y a Can Yaman, ¿verdad? Son dos de los actores turcos más exitosos y carismáticos de la última década. Sus proyectos, especialmente las series, han sido un auténtico fenómeno. ¿Quién no recuerda la química explosiva que tenían en Erkenci? Esa serie los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas del momento. La química en pantalla era palpable, tan real, tan magnética, que para muchos seguidores, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Se rumoreaba, se especulaba, y el público, ávido de historias de amor entre sus ídolos, deseaba con todas sus fuerzas que esa conexión trascendiera los sets de grabación. Y la verdad es que durante un tiempo pareció que así era. Hubo señales, comentarios, apariciones públicas que alimentaron aún más esa ilusión. Se les veía juntos, se les relacionaba, y la prensa del corazón, por supuesto, hizo su agosto con cada mínima pista. La energía entre ellos era innegable y esto, queridos amigos, es algo que rara vez se puede fingir en la actuación, o al menos, no con esa intensidad. Su profesionalismo era evidente, pero la conexión personal era un ingrediente adicional que hacía que sus escenas fueran aún más cautivadoras. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre Demet y Can en Erkenci era analizado con lupa por sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las relaciones entre figuras públicas están bajo un escrutinio constante, y las presiones de la fama pueden ser abrumadoras. Con el tiempo, la relación profesional de Demet y Can siguió su curso, y aunque la chispa en pantalla nunca se olvidó, la vida, como siempre, siguió adelante, llevándolos por caminos separados en lo que a proyectos se refiere. Pero la pregunta que muchos se hicieron y que sigue resonando hasta hoy es, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una química de pantalla, o hubo algo más que los unió? Y aquí es donde entra la intrigante razón por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman. Prepárense porque esta razón va a hacerles replantearse muchas cosas. No se trata de un simple saludo, ni de un tema superficial. La llamada de Demet Özdemir a Can Yaman, que ha trascendido y se ha convertido en un titular intrigante, no fue casual. Fue una llamada con un propósito específico, una llamada que revela una faceta de su relación, o quizás, de su pasado compartido, que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, oculta tras el brillo de la fama y los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier noticia relacionada con estas dos estrellas, han estado especulando sobre los motivos de esta llamada. Y tras mucho investigar, tras indagar en fuentes cercanas y observar con atención los movimientos de ambos artistas, se ha llegado a una conclusión que, como les decía, les dejará impactados. La razón por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman, según lo que se ha podido reconstruir y lo que ha salido a la luz, tiene que ver con una persona muy importante en la vida de ambos, y no se trata de un nuevo romance ni de un desacuerdo profesional. La llamada de Demet a Can fue para pedirle consejo y apoyo respecto a su relación con su actual pareja. Así como lo oyen. Sí, amigos, han leído bien. Demet Özdemir, quien actualmente se encuentra en una relación seria y aparentemente muy feliz con el cantante y compositor turco Ozan Koç, ha recurrido a Can Yaman, su antiguo compañero de escena y, según los rumores, antiguo interés romántico para hablar sobre su vida amorosa. Esto es algo que pocas veces se ve, y que habla de una dinámica de relación muy particular entre ellos, una vez que la vorágine de Erkenci pasó. Imaginen la escena. Dos actores que compartieron una conexión tan intensa.
N pantalla que enamoraron a millones, que vivieron bajo el escrutinio público por su supuesta relación, y que ahora, años después, mantienen una relación lo suficientemente cordial como para que uno de ellos llame al otro para pedirle un consejo personal sobre su noviazgo actual. Esto, señores, rompe con muchas de las expectativas que teníamos. Lo primero que nos viene a la mente es ¿por qué Can llaman? ¿Por qué recurrir a él y no a un amigo cercano, a un familiar, o a su propia pareja? La respuesta, al parecer, radica en la profunda conexión profesional y personal que forjaron durante el rodaje de su exitosa serie. A pesar de que nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa entre ellos, la intensidad con la que trabajaron juntos, las horas compartidas, las emociones que tuvieron que interpretar y vivir en el set, debieron haber creado un vínculo especial. Un vínculo que ahora parece trascender las pantallas y haberse convertido en una especie de amistad o, al menos, en una relación de confianza mutua. Es posible que Demet sienta que Can, al haber vivido una experiencia similar de fama y escrutinio público junto a ella, pueda entender mejor las presiones y los desafíos que implica una relación en el ojo del huracán. Quizás Can, con su perspectiva externa, pueda ofrecerle un punto de vista valioso sobre su situación actual. O tal vez simplemente confíe en su criterio y en su opinión sincera. Esta revelación nos da pie a reflexionar sobre cómo funcionan las relaciones en la industria del entretenimiento. No todo es drama y rivalidad. A veces las conexiones que se forjan en los sets de grabación pueden evolucionar hacia amistades genuinas, incluso después de que los proyectos lleguen a su fin. Y esto, en un mundo donde a menudo se asume lo peor, es una noticia refrescante. Además, pensemos en la valentía que Demet Özdemir ha demostrado al dar este paso. Acercarse a un excompañero de escena, con quien se le relacionó tan intensamente en el pasado, para hablar de su relación actual, requiere una gran seguridad en sí misma y una madurez emocional notable. Es una muestra de que las etiquetas y los rumores del pasado no definen sus relaciones presentes. ¿Y Can Yaman, cómo habrá reaccionado? Por lo que se sabe, su respuesta habría sido positiva y de apoyo. Esto también habla mucho de él. A pesar de las pasadas especulaciones y de la intensidad de su conexión en Erkencikus, parece que ambos han logrado mantener una relación sana y respetuosa, libre de resentimientos o incomodidades. Es posible que Can, al ser un profesional en la actuación y al haber vivido experiencias similares, entienda la importancia de tener personas de confianza con las que compartir las vicisitudes de la vida, tanto personal como profesional. Esta llamada no solo nos revela un detalle íntimo de la vida de Demet Özdemir, sino que también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la relación entre ella y Can Yaman. Ya no son solo los protagonistas de una serie exitosa, sino dos individuos que, a pesar de sus caminos separados, parecen mantener un respeto mutuo y una conexión humana que va más allá de las cámaras. Es fascinante ver cómo las vidas de las celebridades se entrelazan de maneras inesperadas. Lo que empezó como una química de pantalla para millones de fans, parece haberse transformado en una especie de apoyo mutuo en la vida real. Y es precisamente esta dualidad, esta capa de complejidad, lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. La prensa turca ha destacado esta noticia como un giro inesperado en la vida personal de Demet, y es fácil entender por qué. Cuando se tiene una imagen pública tan marcada por una relación ficticia o muy rumoreada, cualquier detalle que salga a la luz sobre sus interacciones reales posteriores cobra una relevancia especial. Y en este caso, la relevancia es doble, la intimidad de pedir consejo y la elección de la persona a quien se lo pides. Es importante recordar que aunque los medios nos brindan información, también interpretan y a veces sensacionalizan los eventos. Sin embargo, en este caso, la historia parece tener una base sólida y ha sido corroborada por diversas fuentes. La razón principal por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman no es un invento, sino un hecho que refleja la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las estrellas. Nos deja pensando en cuántas otras interacciones similares ocurren detrás de cámaras, cuántas amistades o apoyos surgen de las colaboraciones profesionales, que nunca llegan a nuestro conocimiento. Quizás esta sea solo la punta del iceberg de una relación de amistad y apoyo mutuo que ha evolucionado de manera discreta y madura. Así que, para resumir, la sorprendente razón por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman es para buscar su consejo y apoyo en relación a su actual pareja y su vida amorosa. Una elección que sin duda ha generado debate y sorpresa, pero que también revela la profundidad y la complejidad de las conexiones humanas incluso entre figuras públicas. Nos muestra que a pesar de la fama y el escrutinio,
las personas siguen buscando apoyo y consejo en aquellos en quienes confían, sin importar las etiquetas del pasado. Y con esta revelación que espero, les haya resultado tan impactante y fascinante como a mí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje por los entresijos de la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía, y espero que hayan disfrutado de cada minuto. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido interesante esta historia, no duden en dejar su me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Y por supuesto, la parte más importante, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprende? ¿Creen que es una señal de una amistad genuina? ¿Qué pensarían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Si aún no forman parte de nuestra comunidad y disfrutan de estas historias y de estar al día con el mundo del entretenimiento, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen esa campanita. Así nos aseguraremos de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes. Hasta pronto.